Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes, 13 horas, y jueves, 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. En el día de hoy quiero hacer un análisis con relación a los acontecimientos coyunturales que se han desarrollado entre ayer y antes de ayer en el Paraguay. Sobre todo el último, que son las medidas de recuperación económica que el gobierno nacional dio a conocer por medio del propio presidente de la República y de su ministro de Hacienda. Sin embargo, en los días previos, a nivel mundial, quiero hacer primero una contextualización, un análisis del momento que precisamente no nos da las causas o las etiologías, los porqués de las cosas, pero nos da la foto. Si nosotros miramos 5 semanas o 5 minutos o 5 días atrás, tenemos fotos, pero no tenemos interpretaciones etiológicas sobre los fenómenos que se dan en el escenario. Y tampoco en base a eso podemos hacer análisis prospectivos. Muchas veces he hecho análisis etiológicos, las causas raíz de los temas que hoy nos aquejan y que significan el escenario actual y el escenario prospectivo. Siempre digo que hay que mirar 20, 30, 40, 50 o 100 años atrás. Hoy no haré eso. Haré lo que a veces digo que no hay que hacer, que es la economía del sube y baja, que es lo que hacen los economistas, y a partir de allí un análisis crítico con relación a las medidas de ayer del gobierno nacional con relación a la recuperación económica. El escenario o el contexto mundial muestra la guerra en Ucrania que sigue. Ucrania aguanta, Rusia también. Ucrania es ni más ni menos que un crony capitalismo, como yo siempre digo, igual que Paraguay, una especie de democracia corrupta, donde sus líderes obtienen recursos sucios y los lavan en Inglaterra. Y en lo mismo o lo mismo podemos ver en Rusia. Otro cronicapitalismo, capitalismo de secuaces, donde también Putin y sus jerarcas obtienen también recursos ilegítimos e ilegales y se enriquecen y también lavan en Inglaterra. El gasoducto europeo, mientras tanto, la guerra continúa entre una democracia corrupta y una autocracia corrupta, digo yo. Entonces, el gasoducto europeo que está en el medio de la guerra entre estas dos naciones corruptas, entra ahora en mantenimiento veraniego. El gasoducto, sobre todo, que alimenta al invierno alemán, vamos a decir así, y otros países. Y la número 1 de la Unión Europea teme que entrando ahora en mantenimiento, ya Putin no abra más la válvula después del mantenimiento. Entonces se solicita en Europa entrar en economía de guerra, dicen que, lo cual supone gastar poco gas ahora y guardar todo lo posible para prender un poquitito, aunque sea la calefacción apenas inicie el invierno a final de este año. Ese es el escenario europeo. Mientras tanto, el gran lavadero europeo, tanto para Ucrania y también para Rusia, una especie de Paraguay en la Unión Europea, gran lavadero, que Inglaterra pierde o hace renunciar a Boris Johnson debido a problemas que él tuvo en mantener y proteger a un personaje del Parlamento, a un diputado nacional que tuvo problemas de acoso sexual a hombres. Y entonces hoy, día jueves a las 12, mediodía, que ya pasó allá en Europa, se vio obligado a dimitir. El petróleo en este escenario de asimetría de información, incertidumbres, no sabemos mucho sobre el porvenir, bajó de precio ayer, pero el apetito de rentas de los jugadores del mercado que ha venido haciendo que suba sostenidamente en los últimos tiempos, se manifiesta en un escenario donde la gente todavía no sabe si a raíz de esta baja temporaria de ayer y también de hoy, tendríamos que bajar o podríamos bajar los precios de los combustibles. Que según Victorio Auxilia, a quien le hice una entrevista hace pocos días, las razones son el apetito de rentas desmesuradas de los jugadores del mercado, distribuidoras, gasolineras,
que quieren recuperar las utilidades no obtenidas durante la pandemia y que también tienen limitaciones no en los yacimientos extractivos, sino que en las plantas de refinamiento, ya que hubo desinversión durante la pandemia. Todo esto hace que los precios sean todavía elevados. Y en este mare magnum, nosotros nos encontramos con un líder de la economía paraguaya, entre comillas, el doctor Fernández Baldovino, profesor y egresado de Chicago, que dice que el gobierno de Marito nomás es el principal causante de que no baje el combustible, porque a pesar de la enorme popularidad, dice él, que tendría bajar los combustibles para Marito y para su candidato, el señor vicepresidente, el presidente se está suicidando políticamente y no baja los precios pudiendo hacerlo a través de Petropar, todo para recaudar dinero para las elecciones y por eso nomás se niega a regular, seguramente vía Petropar, los precios de los combustibles. En eso termina, después de yo hacerle todo este análisis enorme de que a través del fracking se puede seguir sacando petróleo, de la guerra a Ucrania, de la incertidumbre, etcétera. El expresidente del Banco Central, no tengo un problema de Marito con HC, no, para que veamos la mediocridad de nuestros analistas en el Paraguay. Brutal. ¿Cómo se va? Vamos a seguir a los serios. ¿Cómo se va Johnson? Y se va inclusive Chris Pincher, anoté y recordé, es el nombre del tipo que acosaba a varones y era su powerman. Él le protegía a este tipo porque él le protegía en el Parlamento y entonces medio le defendió más o menos Johnson y eso hizo que volara por los aires. Hasta su reciente ministro de Economía, Nadine Zahawi, le dijo, Terejonte, amigo, y se tuvo que ir. En Argentina, también el Guarará hizo que Martín Guzmán, acuciado por los maltratos y acosos no sexuales, sino que políticos, de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de Fernández, el presidente, hicieran que se vaya Guzmán, con una economía en crecimiento. Es uno de los pocos ministros de economía donde la economía crece más o menos, claro, recuperándose de una base tétrica, pero aún así se va Martín Guzmán y entra Silvina Batakis, quien este cambio hizo que pararan todas las ventas de mayoristas y de fábricas de productos argentinos y Arcor, por ejemplo, una empresa, hoy estuve mirando, comenzó a vender martes otra vez, después de que Batakis tomara el poder, con un 40% de suba en sus precios al por mayor. ¿Qué tal? Así nomás. Entonces la señora Batakis inaugura su gobierno económico argentino diciendo que el que viaja y usa dólares conspira contra el empleo de argentinos que necesitan dólares para invertir y generar empleo. Así comenzó la elegida de Fernández. En Brasil, mientras tanto, Lula lidera las encuestas, parece que va a ganar, pero el problema no es que gane, el problema es a ver si le van a dejar tomar el poder, porque Bolsonaro dice, no sé si voy a entregar, y algunos de sus ministros amenazan con un golpe, autogolpe, para que el que ganare sea en la primera o en la segunda vuelta. Si ganan la primera, va a ser más difícil el golpe de Estado. Pero si van a una segunda, se pueden preparar mejor y pueden evitar que Lula, que lidera las encuestas, tome el poder. Todo este ambiente de asimetría de información, que también yo le llamo incertidumbre, con alta ineficiencia operacional de los estados, y más aún del estado paraguayo, que es raquítico, en este momento, hace de que tengamos este escenario. Inflación, 60% en Argentina, 11,9% en Brasil, 11,2, 11,6% creo que en Paraguay, 9% en Uruguay y apenas 1,8% de Taquito, Arce, el zurdo y comunista. ¿Qué sucedió? Evo Morales está manejando la economía. Bolivia mejor que Paraguay, que Argentina, que Brasil. Claro, que en los informes del Banco Central y de Hacienda no hablan de Bolivia porque es un mal ejemplo que tenemos que mostrar. Un buen mal ejemplo. Hay crisis del petróleo, hay guerra, hay rebrote pandémico, chaquetea y hay alta ineficiencia operacional pública y privada. En Paraguay tenemos también la inflación, en algunos interanuales tenemos 50%, tenemos desempleo, tenemos hambre, desinversión, deudas con vialeras de más de 380 millones de dólares. Les voy a mostrar cuánto promete el Estado que va a pagar o no va a pagar. El BNF corta las operaciones de Tabesa a pedido del Citibank, dice la propia Tabesa,
Algunos dijeron que Marito fue el que ordenó. Ahora aparece el propio señor Ortiz, el CEO de Tabesa, dice, no nos cortaron nomás luego, porque el Citigroup no quiere nomás luego trabajar con las tabacaleras. Al mismo tiempo, el legislativo aprueba la ley que obliga a rastrear las operaciones y las exportaciones informales de tabaco. Son dos golpes que tuvo el presidente, que está hoy bregando, luchando por colocar a su candidato por encargo, el señor Peña, en la presidencia de la República a través de ganar las internas en diciembre y después las nacionales de abril. Y algunos hasta jocosamente dicen que hasta el Club Libertad también fue eliminado, lo cual el 5 de julio, fecha feliz del cumpleaños del señor expresidente, 3 golpes tuvo de un solo saque. El día martes 5 el Banco Central hizo un análisis de coyuntura con Hacienda. Tengo acá, voy a mirar un poco de paso mi copia aquí. Pero, ¿qué yo puedo decir de ese análisis del Banco Central y Hacienda? El 5 y luego el 6 salieron las medidas de recuperación económica a las cuales también quiero hacer referencia el día de hoy. Encontrando primeramente los documentos originales que fueron publicados por ambos, tanto por el Banco Central, por Hacienda y también por la Presidencia de la República el día 6 de julio, ayer. Allí afirmaba el Banco Central que la estabilidad macro era rentable, hizo una especie de historia de la época dorada, entre comillas, por transformar positivamente la sociedad. Dice, la estabilidad macro, que es el chicle monetario, cambiario y fiscal, que ahora ya no hay porque se perdió, hay inflación, hay déficit fiscal y hay también el dólar está por las nubes, están 7.000 prácticamente, 6.800, alrededor de eso. Entonces, dice el Banco Central que era un escudo protector de la economía, la estabilidad macro, el triple fiscal, monetario, hay inflación, hay déficit y hay dólar muy bajo. Entonces dice que también eso fortalecía la incorporación de anclas institucionales. En realidad las anclas institucionales favorecían ese equilibrio, digo yo. Al revés, causa-efecto, como topes para el déficit fiscal y para la inflación. Las reformas estructurales para la eficiencia del Estado, dice el Banco Central, yo nunca he visto si hubo o no alguna reforma estructural, ahora puede haber, y la competitividad del sector privado, que tampoco veo, con la calidad pésima que tiene nuestro Ministerio de Educación, que en recursos humanos le entrega al sector privado, la mala calidad de la conectividad, excepto la vialera, que ahora se hicieron más de 8.000 kilómetros de ruta, etcétera. No hay agua, no hay energía, se corta la luz, el sector privado tiene que tener generador para hacer funcionar sus máquinas, etcétera. Y dice el Banco Central que se fortalecía la diversidad productiva. Yo le recuerdo al Banco Central que eso es mentira, porque en la época de Stroessner, ¿verdad?, más del 50% de las exportaciones era 4 o 5 productos: algodón, tabaco, cuero, carne y petit grain. Y hoy más del 50%, hay 50% eran esos 5 en la época de Stroessner, y hoy 50% de soja y carne. O sea que hemos involucionado en la diversificación productiva a la cual el Banco Central hace referencia. Mostraban un gráfico donde el PIB llegaba a 40.000 millones de dólares en su informe del día 5 y hablaban de que desde el 2019 hubo choques externos. ¿Y cuáles son los choques externos? Son los choques del primitivo productivo, que depende del sector primario. Pésima forma de trabajar una economía. ¿Y habla de qué? La sequía del 2019 nos dio un golpe, es cierto. El COVID de 2019, 21 y hasta ahora que tenemos en menor intensidad. El embotellamiento, cuando él le llama embotellamiento, el Banco Central, yo le llamo que era la crisis de que no teníamos barcos suficientes ni containers suficientes de Asia hacia todas las Américas y la Europa, debido a que el mundo se despertó del letargo pandémico a falta para la container. De 3.000 a 12.000 se fue el flete de Asia a la América Latina. Por ejemplo, nuestros fertilizantes, nuestros tejidos para ropa, nuestros insumos para nuestros productos químicos, para nuestros plásticos, las maquinarias agrícolas, los abonos, ya hablé de los fertilizantes y los agroquímicos, no sé cómo se llama eso que se le pone a la planta, los remedios para matar los bichos agrícolas. Bueno, las enfermedades de las plantas. También habla de que se fortalecía, la diversidad productiva, eso ya hablé. Y mostraba un gráfico
donde hablaba de eso. Y hablaba también de la sequía del 2022, que es la sequía que ahora nos acogotó, 66% menos de cosecha de soja, 14% cae el sector primario, 21% cae la agricultura y 0% queda el PIB. ¿Qué tal? Quiere decir que por cada 14 puntos porcentuales que cae el sector privado, la economía que iba a crecer al comienzo 3,7 quedó en cero. Hago entonces una regla de tres simple y digo, relacionando que 15% para redondear equivale a 4% del PIB paraguayo. 15%, ¿verdad? De lo que crece el sector primario golpea en 4%, o decrece, mejor dicho, de lo que crece o decrece, equivale a 4% de la economía paraguaya. Sacan de esa manera la cola de la jeringa, digo yo, en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, diciendo no es culpa nuestra, es la sequía, es la guerra europea del 2022, es el problema de los containers al despertarnos del letargo pandémico, es la sequía del 2019 y el COVID del 2019. Es cierto, en parte, pero hay países, y quiero decir algo, este año, por ejemplo, la sequía que nos hace caer en un 14% en el sector primario y que nos golpea 3,7% en el total del PIB, que cae para abajo, porque vamos a ser 0,2%, 0%, empate. Eso quiere decir que, y todo el mundo va a crecer 3%, ¿verdad? 3% van a crecer, 3,3% los países, aún ya con recalibramiento, recálculo del FMI, que decía que íbamos a crecer 5, ahora dice que vamos a crecer 3, nomás ya hay los subdesarrollados 3,3 con los emergentes, y Paraguay 0, quiere decir que nosotros no entramos ni en los países que van a crecer, que son subdesarrollados y que van a crecer ahora, en el 2022, con el rebote post-pandémico. ¿Y por qué? Porque nosotros no queremos cambiar nuestra matriz productiva primitivista que extrae riqueza de la tierra en vez de usar la inteligencia. En vez de extraer riqueza de una manera más difícil, pero sostenible, la inteligencia humana, como la Argentina, que está creciendo a pesar del desastre, a pesar de Batakis, a pesar de Cristina Fernández, a pesar de Alberto Fernández y a pesar del Guarará, a pesar de que Guzmán se va, Argentina va a crecer este año. Y por otro lado, Argentina, Argenzuela, dicen muchos, y nos reímos todos acá los paraguayos, que no sabemos hablar inglés y no sabemos lo que es inteligencia artificial, nos reímos todos y nos burlamos de los argentinos. Voy a defenderlos un poco. Yo trabajé en empresas argentinas en Buenos Aires, en el grupo Bember. Sin embargo, yo pude ver que los argentinos son muy trabajadores, muy ingeniosos y muy productivos a pesar de sus gobiernos desastrosos, y van a exportar 6.446 millones de dólares en informática, en inteligencia artificial, y atrajeron, ahora acaban de firmar los argentinos contratos con Asus taiwanesa para una montadora de laptop, aún teniendo relaciones con China. Y nuestra política exterior paraguaya, que se aferra a China, la política de a Taiwán, la política de la chequera y de la beca y de los viajes de farra de los perros a Taiwán, se aferra a eso, nos aferramos a eso. Sin embargo, nosotros no tenemos ni una montadora de Pumaranzá de Taiwán aquí en Paraguay. Los argentinos acaban de firmar, vean, busquen en las redes, Asus viene a la Argentina y no al Paraguay. Entonces nosotros con esta crisis financiera brutal llegamos a lo que decimos que vamos a hacer para cambiar esta situación. No es tan mala la propuesta, pero tiene sus sesgos, tiene también sus contras y tiene también, obviamente, sus pros. Vamos a un ejemplo de lo que dijo el señor presidente el día de ayer. Dice, vamos a ampliar la cobertura de FOGAPI. Y sale una empresaria que es presidenta o líder de las MIPIMES y le responde. Dice, nosotros no entendemos muy bien qué es lo que van a ampliar el FOGAPI, Fondo de Garantía para las MIPIMES. Porque cuando llegó la pandemia, 200.000 pymes iban a ser beneficiadas por el FOGAPI. Nació en el 20D. La señora Ojara, o la señorita Ojara, de ella me estoy refiriendo en un tuit que hoy acabo de leer.
Dice que llegó a 28.000 MIPYMES nomás, o pymes, como le quieras llamar. 200.000 el objetivo, 28.000 nomás fueron socorridas. Una cobertura de contingencia de la AFD del 90% de garantía sobre lo que se le daba a las MIPYMES como crédito puente para salvar la pandemia, digo yo. Si no pagaban, entonces pagaba la AFD. Sin embargo, el 0,4 nomás quedó moroso. Esos son 100 MIPYMES que no pagaron su mono FOGAPE. Es decir, hoy, entonces, de que va a llegar a más MIPYMES, dice la señorita Ojara, no se sabe cómo eso se va a hacer. Si el anterior luego era 2 para 200.000, se llegó a 28.000, ¿qué es lo que vamos a extender o ampliar la cobertura? Dice ella. No todos los bancos luego trabajan el FOGAPE, la tasa es alta, es 12,5, debía ser 8,9 nomás al año, dice, y el plazo es muy poco, es 3 años, hace más de 3 años o 3 años ya estamos con el guarará ahora de la pandemia, no da luego para pagar. Entonces esa es la queja sobre esta primera medida anunciada ayer por el señor presidente con todo su equipo económico. En el 2019 el Banco Central inyectó liquidez adicional por 723 millones de dólares. En el 20, 2.567, se refinanció el 19% de la cartera en el 19, y entre el 20 y el 21, el año pasado, entre el 8 y el 12 de la cartera, y eso el Banco Central muestra en su informe del 5 como gran cosa. Después, allí explican también la inflación como algo derivado de la oferta mundial, pero aplican la TIC de choques de oferta, de que falta para la mercadería y que por eso entonces suben los precios de las cosas. Pero le aplica la típica receta de frenar la demanda. O sea que yo tengo un problema de oferta, pero mi receta es sobre la demanda. Es como tengo un problema de estómago y me doy un antihistamínico o me doy algo para la presión. Mi problema es estomacal, pero la receta de los médicos economistas del Banco Central va, o al revés, vamos a decir, el problema es del corazón y entonces nos dan un remedio para el estómago. O sea, menos consumo, más hambre, 749.000 hambrientos luego ya hay en Paraguay. Y como dijo el propio presidente del Banco Central, José Cantero, ayer, el remedio es amargo y no conocemos otro. El otro remedio sería ampliar la oferta, pero de eso vamos a hablar otro día. Hoy vamos a hablar de cuestiones coyunturales. Los choques externos, como la guerra de Ucrania, que disminuye y sube el precio del trigo y soja, más los problemas petroleros que ya hace rato expliqué por qué son, según el doctor Victorio Auxilia, que es hambre de rentas, la plata potá de las distribuidoras petroleras y desinversión de las que refinan, generó la suba del petróleo, y la guerra de Ucrania, la suba del trigo, de la soja, etcétera. Eso explica el 70% de la inflación, dicen los expertos del Banco Central, y les creo. La inflación puede ir de 3 tipos. Monetaria, ¿verdad? Hay mucha masa monetaria en circulación. De costos, subió el flete de Asia a América. Y eso genera que la expectativa de inflación, yo le llamo la psicológica, la autoinducida. La gente cree que va a subir las cosas, y mi señora me llama y me dice, anda, trae ya 2 garrafas. Varias señoras le llaman a sus esposos para que traigan 2 garrafas en vez de una. Varios traemos 2 garrafas, el vendedor de garrafas pilla eso y sube el precio. Para eso el Banco Central, ¿qué hizo? 5,5% estaba la tasa de letra de regulación monetaria o tasa referencial en enero, hoy está en 7,75. ¿Qué tal? Subió. Y desde agosto del 2021, que estaba 1% más o menos, subió a 7,75%. Ahora estamos en julio del 2022. Quiere decir que subió 6,7 puntos porcentuales en 11 meses. ¿Qué tal? Desde agosto del año pasado. Brutal. Eso significa una constricción de la demanda, menos crédito porque es más caro. Y los bancos que tienen plata, que es mercadería depositada de sus clientes en sus bóvedas, mandan nomás al Banco Central en vez de enviar al mercado en forma de préstamos, y entonces se construye no solo la demanda, también la inversión, no solo el crédito de consumo, sino que también el crédito de inversión,
el crédito de capital operativo, la gente emplea menos gente y así los empresarios, y así es que tenemos hoy una estanflación, vamos a llamar, estancamiento con inflación. ¿Cómo se va a dar eso? Explicado por los propios documentos del Banco Central y sobre todo el Banco Central del 5 de julio son los siguientes. El consumo privado de este año va a subir 2,6, pero el consumo público procíclico, ¿qué tal? El Estado favoreciendo la recesión. Porque no tenemos pues nosotros ministro de Economía. Yo estoy haciendo ahora de ministro de Economía gratis, porque en realidad un ministro de Economía no piensa, José Cantero piensa como le dicen que tiene que pensar. Él tiene que mantener la estabilidad monetaria, ¿no? Y el de Hacienda tiene que recaudar nomás y gastar nomás. Pero nadie dice, che, espera un rato, ¿y el empleo, papá? ¿Y el consumo de las familias, papá? Y entonces, como nadie corta esa torta, el consumo público, según el Banco Central del Ministerio de Hacienda, documento que ayer me entregaron desde el Banco Central, dice que se contraerá 4,8%. O sea que va a caer. Se cortó un poco la voz, entonces repito mi conclusión. Con todo el escenario que acabamos de describir, las medidas que el gobierno plantea no son más que un Black Friday estatal. Se mantienen los descuentos en el IVA, en el sector gastronómico, alquileres, se mantienen descuentos para que pagues tus impuestos, te dan más plazo para que hagas fraccionamiento de tu agua y de tu luz. Es decir, un festival de facilidades para que pagues o demores los pagos con el Estado. Creo que también se suspenden algunos anticipos de renta. Es decir, repito, un Black Friday de cosas que ya existían. Nada nuevo bajo el sol. El FOGAPI, la empresaria O'Hara dice, no sirve para nada porque 200,000 FOGAPI prometieron, 28,000 se entregó, no tuvo mayor impacto ni va a tener, la tasa es del 12, tenía que ser del 8,9, el plazo es de 3 años, no alcanza para nada, remedio yuyo nomás otra vez, según los empresarios, no lo digo yo, los destinatarios del FOGAPI. Después 1.100 millones de dólares que prometen de inversión, donde 413 millones nomás le dan al MOPC, el principal motor anticíclico del Paraguay, porque es obras públicas. 380 lo del mono que tiene el MOPC con la vialera. Si le dan 413, yo no sé si esos 413 es adicional en millones de dólares a los 380 que debe de mono, o es nomás ya parte del mono, no sobra nada, ni Mojano en San Juan no sirve eso. Entonces, mi conclusión es que las medidas del gobierno son buenas, pero son insuficientes. El documento anterior sí es más esperanzador, el del día martes. Pero lo que ayer anunció el señor presidente, o más que el señor presidente, el que detalló el señor Llamosa, no es gran cosa, porque plantea 4,8 millones de dólares para la agricultura familiar campesina, que es muy poco. Y no hay una inyección fuerte en la inversión pública, por ejemplo. No hay un monto importante para reactivar las obras públicas. Estuve mirando que el Ministerio de Obras Públicas tiene en las gavetas de Hacienda, y Hacienda todavía no manda al legislativo, una fila de más de 1.500 millones aproximadamente de dólares en proyectos que necesitan financiamiento. Y por otro lado, en cartera, sobre un déficit de 38,000 millones de dólares, agua, saneamiento, energía, salud, educación que tiene el Paraguay, 4.500 millones de dólares en proyectos, perfiles de proyectos y proyectos ejecutivos tiene en fila de espera el MOPC, pero no hay recursos. Estuve revisando esa cartera, no hay recursos. Y eso es lo que creo que hay que hacer en este momento, un modelo keynesiano de inversión pública, no de gastos desmesurados, anómalos, dentro de los 1.600 millones de dólares que según el Banco Mundial y el BID se malgasta en Paraguay, sino que pura inversión. Entonces mi conclusión y mi cuestionamiento es que lo que se plantea es insuficiente. Si aquí no cambiamos la matriz productiva primitivista, estaremos a fines del próximo periodo presidencial siguiendo explicando más de lo mismo. Y algo más, estoy de verano y ustedes también. Ahora el 4 de julio, mi cumpleaños, y el 5 de julio, el cumpleaños de Horacio Cartes.
Somos del mismo signo. Festejamos en remeras, polo y en bermudas. Bueno, él inclusive hizo una fila allí para que la gente se vaya a felicitarle. Yo ya no le sometía eso a mis seguidores para no pasar pelada. Pero lo que quiero decir es que después van a venir algunos expertos y dirán que no hay cambio climático. Entonces tengo una propuesta para enero, para los que niegan el cambio climático con este julio veraniego que tenemos, que se les prohíba usar el aire acondicionado a todos aquellos que dicen que en Paraguay y en el mundo no hay cambio climático. Muy buenas tardes y muchas gracias.